Para comenzar y tomando la intro, lo que vemos ahí claramente es un do suspendido con una cuarta en el medio. Ahora pasemos a la parte A o estrofa. El tema comienza en do menor, que en principio podríamos considerarlo como un do menor natural o eolio. Y los primeros acordes podemos pensarlo también desde su relativa mayor, que es mi bemol mayor. Entonces, si lo viéramos desde ahí, ese do menor es sexto grado menor, el la bemol es cuarto mayor séptima, y finalmente sentimos como una suerte de reposo en el primero mayor. Ahora bien, luego de eso, aquí aparece este re bemol mayor séptima, con novena también, que estaría fuera de esa lógica de escala. Bien, ¿cómo podemos pensar ese re bemol mayor séptima? A mi forma de verlo, acá aparece una suerte de dominante tritonal de do menor. Solo que esta vez, en vez de usar su séptima menor como lo tiene el dominante tritonal tradicional, la cambia por su séptima mayor. Lo que pasa luego es que no resuelve en do menor, sino que sigue con la segunda parte. Estos acordes mayores, un semitono arriba de donde voy a caer, son muy usados y los invito a probarlos en sus composiciones o arreglos. Para probar que funcionan lo voy a usar acá mismo para caer, por ejemplo, al fa menor de la segunda parte, solo para probar qué color le aportaría. Escuchemos ahora el comienzo de la parte B o estribillo. Esta parte comienza con el quinto grado suspendido, lo bajo un semitono a la suspendido, luego pone mi menor séptima para luego caer en mi bemol mayor séptima. Acá también me gustaría detenerme en la función del tercer acorde mi menor séptima, porque también lo considero un dominante reajustado de mi bemol mayor séptima, solo que en vez de poner el mi séptima tradicional, reajusta su tercera mayor a menor. Este es otro acorde interesante para usar, como si fuera un dominante tritonal reajustado, y podemos probarlo en otro lugar para caer, por ejemplo, un acorde mayor en este caso y hacer lo mismo. Podemos probarlo en otro lugar para caer a un acorde mayor, por ejemplo, al comienzo del tema. Lo que voy a hacer es sustituir el do menor con el que comienza el tema por un la menor séptima, el cual va a caer en la bemol. En resumen y para sacar en limpio, es interesante el uso de estos acordes dominantes reajustados, visto en este ejemplo. Tanto mayor séptima para caer en menor, como menor séptima para caer en mayor. Si te gustó el video y la información, no dejes de darle like y suscribirte al canal.